Buenas noches a todos. Bueno, Buenas noches, hermano. buenas noches. En las 4 sesiones anteriores hemos estado haciendo un panorama del Redentor en el Antiguo Testamento. Pero en esta noche entramos con el Redentor al Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento identificamos al Redentor muy bien descrito en Génesis 49, en la bendición de Jacob. Recuerden, 49:10 era la bendición sobre Judá, el hijo de Jacob. Dice el versículo 10, no será quitado el centro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Bueno, ahora entramos al tiempo de la Biblia donde vino Silo. Ya vino Silo. O sea, esa profecía de Jacob se hace realidad en Efesios, en el Nuevo Testamento, y en Efesios particularmente 1, en los versículos 9-10, el cumplimiento de la obra de la simiente Silo. Debemos quedar anonadados porque dice Génesis 49:10, y a él se congregarán los pueblos, y a él se congregarán los pueblos. Y ahora Efesios 1, versículos 9 y 10, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, o sea, la voluntad de Dios, según su beneplácito, y el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Miren, muchos cristianos expresan un sentimiento respecto a la Biblia, en particular de algunos libros, incluso de algunos pasajes. Me explico. Muchos dicen, yo con el Salmo 23 estoy pleno. Otros dicen, yo con el capítulo 3 de Romanos estoy pleno. Otros dicen, yo con el Salmo 103. Y así diferentes personas les llena una parte particular de la Biblia. Es malo que yo hable de mí mismo acerca de la Biblia, pero si hay algo que a mí me gusta, me llena, es Efesios. Y Efesios 1 me dice todo lo de Dios y del Redentor. Entonces, vamos a tratar de ver en esta sesión
este capítulo en algunas partes. En este capítulo, Pablo nos muestra la extraordinaria gracia de Dios en Cristo Jesús para con nosotros y el futuro celestial nuestro, y así como la revelación más importante de Dios, porque dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Pablo dice el misterio. ¿A qué se refiere Pablo? Tenemos que ser muy inquisidores. ¿A qué se refiere Pablo? Porque si no entendemos a qué se refiere Pablo en el misterio de su voluntad, es un misterio de Dios. Dice que Dios lo tenía guardado en sí mismo, pero en ese texto Dios no lo quería revelar. No es así, no es así. Si hubiera sido así, entonces no lo habría dado a conocer, porque dice dándonos a conocer. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De qué se tratará, hermanos? El misterio. Alguien podría decir, excluyendo al pastor, porque las preguntas no son para el pastor, son para el pueblo. Gracias, hermano, por esa exención. ¿Alguien podría decir de qué se trata ese misterio? Ya está. Podría Mande. ser la salvación y la redención que venía a traer Cristo para los gentiles y para todo el pueblo de judío, no judío, griego. Muy cerquita, Nancy. Oye, no habías estado en las dos sesiones anteriores, ¿verdad? Sí, solo en la pasada no, pero la anterior de esa sí. Entonces medio me equivoqué porque dije dos, entonces una. Bueno, No, nomás una. está cerquita, eso está cerquita de lo que dijiste. El misterio de Dios es Jesucristo. El misterio de Dios es Jesucristo, porque nos da a conocer a Jesucristo Dios. O sea, eso debemos tenerlo nosotros bien definido en nuestra mente. Ese misterio, ¿por qué? Porque nunca antes del nacimiento de Cristo se había revelado ese misterio. Por eso ese es el misterio de Dios, Jesucristo. El Dios encarnado, porque nadie esperaba que fuera Dios encarnado, aunque estaba profetizado. Y eso tuvo muchas reacciones, muchas reacciones. Ese misterio, los que conocían las profecías lo estaban esperando. Ese misterio lo estaban esperando. Nosotros, como somos después o posteriores de Cristo, de su obra, no estábamos esperando. Nosotros ahora estamos esperando el cumplimiento de la promesa final. Ahora eso es lo que estamos esperando. La redención final de todo. Dije que muchos esperaban la revelación de ese misterio. Y Pablo aquí lo dice, aquí lo menciona. Claro que como dice Nancy, en esa revelación
viene el cumplimiento de todas las promesas relacionadas con el Salvador. Quisiera que viéramos, para que ustedes tengan completo este estudio, vamos a ir a Lucas 2, 21, 38. Lucas 2, del 21 al 38. Es una historia real. Es una historia real que se presentó siendo Jesucristo un niño cerca de su nacimiento. 2, 21, 38. Dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Ese contexto está en el capítulo 1 de Lucas. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Aquí podemos ver que hay dos actos importantes. Primero, van los padres para que los circunciden a los 8 días. Y luego van al templo porque dice el 22, lo trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor y al templo a los 40 días de nacido. Y dice el 24, para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. En realidad, estos son se hacen 2 sacrificios aquí. Uno para purificación de María y otro es una ofrenda. La ley dice o decía, porque ahorita ya no tiene ningún poder en ese aspecto, que se debería traer un corderito. Pero si la familia era muy pobre, tenía que traer 2 tortolitas o 2 palomitas. Y aquí se muestra que ellos eran muy pobres, María y José. Entonces, aquí también puntualizamos, Jesús nació bajo la ley, porque aquí está narrado que nació y cumplió la ley. Y eso es muy importante para los que lo esperaban, porque tenía que nacer dentro de la ley, bajo la ley. Dice el 25, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Aquí está lo que dijo Jacob
en Génesis 49:10. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simón y le dijo a su madre, María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Cristo, aquí está bien descrito, está puesto para caída y para levantamiento de muchos, para levantamiento de muchos pecadores y para caída de aquellos que no se arrepienten. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. O sea, será contradicha y luego nos brincamos para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones, de muchos corazones. Los pensamientos de aquellos que se arrepienten y los pensamientos de los incrédulos que nunca llegan a aceptar a Jesús. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fenuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Estos son 2 testimonios de muchos que esperaban la venida del Salvador. Muchos. ¿Y por qué estos esperaban la venida del Salvador? Vamos a ver por qué lo esperaban. Hacemos una reflexión del versículo 2:30, porque han visto mis ojos tu salvación. Miren, vimos en Juan 1:14 que dice, y el verbo se hizo carne. O sea, la palabra se encarnó. Ese es un misterio grande, no se entiende, pero la palabra se encarnó. Y en Hebreos lo confirma cuando dice en Hebreos 1:2 que Dios había hablado mucho tiempo, muchas veces por los profetas, pero ahora hablaba por medio de su Hijo, o sea, la palabra encarnada hablaba. Y ahora este Simeón o Simón, porque es lo mismo, dice, han visto tu salvación. Ahora vemos aquí la salvación personalizada. La salvación personalizada, según este texto. Es admirable la Biblia, todos los misterios que tiene, porque a este hombre solo le bastó haber visto, porque esperaba a Cristo, esperaban al Redentor. Nosotros tenemos una gracia increíble porque somos posteriores del Redentor. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, en Juan 1:29, veámoslo, Juan 1:29. Vio que venía hacia él y Juan dice,
El 1.29 de Juan 1.29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Este versículo es importante porque lo vamos a ver en referencia, en contexto, en otros pasajes que vamos a ver ahora. El Salvador encarnado, ahora lo vemos, el que iba a redimir de pecado a su pueblo. Salvación, perdón de pecados. Sin ninguna duda, Jesucristo es la salvación de Dios para todos aquellos que crean en Él. Dijo Simeón, porque han visto mis ojos tu salvación. Qué extraordinaria expresión. El Salvador. Bueno, aquí está el misterio que ha sido revelado. De esta manera ha sido revelado. Aquí lo que leímos de la oración de Simeón está fundamentado en dos profecías de Isaías. Las vamos a ver. Isaías 42. Isaías 42. Del versículo 1 al 9. El libro de Isaías tiene tres partes muy importantes. Y del capítulo 40 es la segunda parte. Y este 42 está en esa segunda parte del libro. Tiene tres partes bien estructuradas. 42. Isaías 42. Versículo 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. Y él traerá justicia a las naciones. Es lo mismo que acabamos de leer de Juan. En el versículo 1:32. Porque era importante que eso se cumpliera. Dice el versículo 32 de Juan, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y este es el cumplimiento de esta promesa, He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Nada de lo que está escrito en la Biblia es oficioso. Es para nuestra comprensión y nuestro entendimiento, como vamos a ver ahorita adelante. 42, Isaías 42:2. No gritará, ni alzará su voz, ni hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Esta es una cosa muy importante de parte de Jesucristo. Aquel que parecía ya sin solución caña cascada, y aquel que humeaba como un cerillito que medio se apagó y que humeaba, pues esos Jesucristo los ha levantado. Esa es una de las obras maravillosas de Jesús, que parece que los desechados, Él los levanta. No se cansará, dice el 4,
ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las cosas esperarán y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová, Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Versículo 6. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo por luz de las naciones, al pueblo por luz de las naciones. Vemos lo que dice Simeón en Lucas 2:32, la luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Vemos estos contextos porque tienen que entenderse lo que se está diciendo. El 7 dice, para que abran los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza de esculturas. He aquí, se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes de que salgan a luz, yo las haré notorias. Esto está profetizado, y en Lucas, en estas lecturas que hemos hecho, está el cumplimiento de esas profecías. Perdón. Pero también hay otra profecía en Isaías, aquí mismo en Isaías, en el capítulo 49. A algunas personas les parece aburrido estas citas, pero estas citas son importantes porque si ahorita no tienen, ustedes no le ven la profundidad que tienen, más adelante se las verán. Porque ¿cómo habríamos de identificar al Redentor si no fuera por las profecías que están en el Antiguo Testamento? Isaías 49, versículos 5 y 6, solamente 5 y 6. Isaías 49, versículo 5 dice, ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y él, Dios mío, será mi fuerza. Dice, y para congregarle a Israel, nos saltamos lo que está entre paréntesis, y dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel, también te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. ¿Qué tiene de importancia esto? Lo que tiene de importancia, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. O sea, ahí entran todos los pueblos de la tierra, todos. Entonces, esto es muy importante para nosotros. Nosotros sabemos que Jesús vino, pero este es el fundamento, vino para salvación de judíos y de gentiles, porque eso dice Romanos 1, ¿verdad? Pero ahora sabemos que ese propósito, ese misterio que venía con Jesús está revelado.
está revelado. Ahora, dice Isaías 49:5, ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, el que me formó desde el vientre. Todos sabemos que la concepción del Señor Jesucristo fue por medio del Espíritu Santo, no fue por voluntad de hombre ni de mujer, fue por voluntad del Espíritu Santo. Por eso dice aquí, ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre, el que me formó, fue el Espíritu Santo el que lo formó. Y dice Hebreos 10, versículo 5. Dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. En el rollo del libro está escrito de mí. Aquí entra otra información, otro contexto del Salmo 40. Salmo 40. Vamos al Salmo 40. Dice el pastor que, y nosotros sabemos que todo esto está grabado, y eso se puede revisar, aunque pues no sé si toman muy buenas notas, porque las vistas que se hacen de lo que se sube es muy poco. Es muy poco. Dice el Salmo 40, versículos del 6 al 8. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Salmo 40, versículo 7 ahora. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está dentro de mi corazón. Y tu ley está dentro de mi corazón. El último tema, si Dios lo permite, que es el 10, dice, se titula Jesucristo y la ley. Para aquellos que dicen que la ley ya no tiene nada que ver con nosotros, están muy equivocados. Y aquí está bien claro, y la ley está, y tu ley está en medio de mi corazón. Tu ley está en medio de mi corazón. Y así lo expresa Jesús. Si es que Dios permite que lleguemos hasta el tema 10, porque es muy largo, hermanos, todo lo que nos falta de ver, es muy largo. Volviendo otra vez a esta parte. Hemos visto que el Hijo de Dios en estas profecías viene a la tierra como esclavo del mismo Dios. Viene con un propósito de establecer la justicia de Dios en su pueblo para la restauración del reino de Dios. Eso lo ven ustedes en las meditaciones y en las lecturas, porque para Jesucristo viene para establecer la justicia de Dios, porque sin justicia no hay reino de Dios. No hay reino de Dios para aquellos que no están en la justicia. Y es uno de los temas primeros que vimos en la sesión 2, la justificación, que es la justicia de Dios para aquellos que creen en Jesucristo. Cristo establecerá, y como lo estableció el pacto nuevamente con su pueblo,
y el pueblo será luz de las naciones. Un propósito de Israel es que Israel se encargara de traer a las naciones a Cristo. Sabemos que eso no se ha cumplido, pero se va a cumplir. Créanme que se va a cumplir. Nosotros no sé si lo veremos. ¿Quién sabe quién lo verá? Pero esta palabra va a permanecer viva y muchos, así como Simeón, van a ver que judíos van a andar predicando a Jesús con gran poder del Espíritu Santo, y van a traer a muchísimos más, porque ellos van a traer un poder muy especial de Dios. No es que los pastores no tengan poder especial de Dios, pero ellos, aquellos judíos que van a predicar a Cristo, van a traer cantidades enormes de creyentes a Cristo. En el establecimiento del pueblo de Dios se introducen todas las naciones. Vean Isaías 42:6. Ahí dice, habrá un cántico nuevo en toda la tierra. Dice Isaías 42:10, y habrá un cántico nuevo del 10 al 12. No lo vemos porque ya se está yendo mucho el tiempo. Y se alabará la gloria de Dios. En Isaías 42:10 al 12 se ve eso. ¿Cuál es el propósito del siervo de Dios? Entonces, restaurar el remanente de Israel, así como traer pueblo de las naciones. Isaías 49:6. Eso estaba dicho, y aquí en Efesios lo vemos, porque dice Efesios 1:10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Reunir todas las cosas. Pero en especial una. Vamos a ver Efesios 1, del 15 al 23. Es una oración de Pablo extraordinaria. Dice, por esta causa también, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Puntualiza Pablo muy bien dos cosas importantes: fe en Jesús y amor de unos con otros. Esa es una característica del pueblo de Dios. Cuando en nuestro corazón estén esas dos cosas, somos cristianos conforme a este propósito. Fe en Cristo y amor de unos con otros. No importa que otros no aparenten que te amen, pero con que tú ames a los otros, cumples esta condición. Si otros no te aman, no son del pueblo de Dios, porque en pueblo de Dios, aquí está claro, o sea, amor para con todos los santos, amor tanto para unos como para otros. Y dice en el versículo 16, Efesios 1:16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es muy importante esto. No que nada más tú conozcas el Nuevo Testamento, conozcas el Antiguo Testamento, porque si no conoces el Antiguo Testamento, estás perdiendo el fundamento del Nuevo Testamento. Dice bien claro,
os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿De quién? De Cristo. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria y de su herencia en los santos. Pablo usa mucho el término esperanza. La mejor definición de esperanza es la fe en el futuro. Sin fe en el futuro no hay esperanza. Porque si tu fe es nada más circunscrita a este tiempo, nos estamos perdiendo la esperanza. 19. Efesios 1:19. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Esta palabra, supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Dios obra con su gran poder en nosotros para que creamos en Cristo Jesús. Nosotros no creemos en Cristo Jesús por nuestra propia naturaleza. Nuestra naturaleza es independista. No quiere estar sujeto a nadie. Pero cuando obra el poder de Dios en nuestros corazones, es que Él ha obrado para que creamos en Cristo. Dice el 20, Efesios 1:20, el cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Aquí nos dice que Dios resucitó a Jesús y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Acuérdense del Salmo 110, versículo 1. No sé si ustedes lo tengan presente. ¿Alguien dice amén? Vamos al Salmo 110. Amén. 110, versículo 1. ¿Sí me están oyendo? Sí, hermano, amén. Amén, hermano. Estamos Amén, aquí hermano. pendientes. Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de mis pies. Este salmo es el contexto de este versículo 20, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Decir sentado es una figura en la cual Jesús ya no está haciendo obras como las que Él vino a hacer aquí. Ahora Jesús está haciendo otras obras, intercediendo por los suyos. El 21 dice, lo sentó en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿De qué se trata esto? Sobre todo principado y autoridad, poder y señorío. No tenemos idea de lo que es el reino celestial. Porque aquí nos habla que hay de todo principado, autoridad y poder. El reino de Dios es esplendoroso y tiene ángeles y tiene principados y todos tienen autoridad, pero todos están bajo el poder de Jesús. Jesús
está sobre todo de ellos, sobre todos ellos, porque Jesús es Dios. Y dice, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ya desde ahora y por siempre Jesús ostenta todo el poder sobre toda la creación. Dice el 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, y lo dio sobre todas las cosas por cabeza a la iglesia. Es una distinción muy específica. Lo principal del reino es la iglesia. Es un tesoro especial, como vimos en Éxodo 19, mi pueblo especial. Y termina con el 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Vemos aquí en el versículo 20 que el 19 dice, la supereminente grandeza de su poder operó en Cristo también para resucitarle, y también a nosotros nos va a resucitar con ese gran poder. En 1 Corintios 15 está descrito ese gran proceso, fenómeno, ese gran acto. Vamos a 1 Corintios, porque nos va a resucitar a nosotros también. 1 Corintios 15, versículo 51. 1 Corintios 15, versículo 51. He aquí os digo un misterio, otra vez misterio, pero que aquí está revelado. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No todos dormiremos, porque habrá unos vivos cuando Cristo venga. Y todo ojo lo verá. Lo vimos en Apocalipsis, ¿se acuerdan? Todo ojo lo verá. Entonces, en su segunda venida, no todos dormiremos, no todos vamos a morir, dice Pablo. Él pensaba que no iba a morir antes de que Cristo viniera. Pero todos seremos transformados, todos muertos y vivos para el reino tienen que ser transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Los muertos resucitarán incorruptibles ya. Los vivos serán transformados. Porque es necesario, aquí dice claramente, es necesario que esto incorruptible, o sea, nuestra carne, se vista de incorruptible, y esto mortal se vista de inmortalidad. La carne es mortal, pero ya transformada, nunca morirá, con un cuerpo glorioso semejante al de Cristo. Dice el 54, y cuando esto incorruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra de que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Es una cita también de Isaías. Volviendo a Efesios 1. Cristo será resucitado y nosotros también seremos resucitados. No hay duda de eso. Efesios 1:9. El misterio de su voluntad. En realidad esa era la voluntad de Dios, revelarse en Cristo Jesús, como lo hemos visto ahora.
Y Pablo apela a que esto se entiende porque el mismo Dios nos hace sobreabundar en sabiduría e inteligencia espiritual, por supuesto, como dice Efesios 1:8, dice que hizo sobreabundar para con todos nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Si Dios no es escaso para dar, nos da sobreabundantemente y modos y métodos para que entendamos esto. No hay nada oscuro que no podamos entender porque mismo Dios se encarga de darnos sabiduría e inteligencia para entender. Y si no llegamos a entender en un momento dado, lo que sí de seguro es que debemos tener la fe. De seguro. Así que si Dios no nos hace amar al Señor Jesucristo profundamente por medio de su Espíritu Santo, probablemente no hemos sido objetos de su gracia. Más nos conviene someternos a la palabra. Amar a Jesús profundamente no es algo que nosotros podamos expresar físicamente, sino solo de una manera. Guardar sus mandamientos como Él mismo nos dice en Juan 15:10. Vamos a Juan 15:10 porque es importante esto, porque nosotros debemos amar a Jesús conforme Él especifica, no como nosotros creemos que le amamos. Juan 15:10 son de aquella reunión que Jesucristo estuvo con sus apóstoles, ya despidiéndose del capítulo 13, 14, 15, 16 y 17 de Juan. Son los capítulos donde Jesús se está despidiendo de sus discípulos, sus apóstoles, y les aclara en el 15:10, Juan 15:10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Cristo guarda los mandamientos del Padre, permanece en el amor de Cristo. Nosotros permaneceremos en el amor de Cristo guardando los mandamientos. Hay un tema de los mandamientos que nosotros, con el favor de Dios, podremos ver en adelante. Y se refiere a esos mandamientos del Señor y a uno que Él dijo: nuevos mandamientos doy, amaos los unos como yo os he amado. Ese es un mandamiento extraordinario que analizamos posteriormente. No hay otra forma de demostrar el amor a Jesucristo sino cumpliendo los mandamientos. Volviendo otra vez a Efesios 1:9, que Dios procedió según su beneplácito y conforme se había propuesto en sí mismo. Ese dice el versículo 9, dice: danos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, según su voluntad y según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. En sí mismo es desde la eternidad. Dios no improvisa. Dios es uno, completísimo. Y eso lo tenía Él en su corazón desde la eternidad. Dice beneplácito, conforme se había propuesto en sí mismo. Es una figura retórica que es una endiadis, o sea, dos cosas distintas pero que expresan lo mismo. Para confirmar que eso es una verdad, Pablo, es una verdad inquebrantable.
La obra de Jesucristo, Dios la tenía propuesta desde la eternidad en sí mismo, para preparar un pueblo para el reino celestial. Así que nosotros fuimos creados por gracia, rescatados del pecado por gracia, para vivir en el reino celestial de pura gracia, como dice Oseas 14:4, o lo que es lo mismo. Fuimos creados desde el cielo. Vivimos según el cielo. Fuimos redimidos desde el cielo y viviremos en el cielo. Extraordinario. Reunir todas las cosas en Cristo, dice Efesios 1:10. Toda la preparación del Redentor en el Antiguo Testamento tenía ese propósito, reunir todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, para que Jesucristo sea el soberano de toda la creación, que ya lo leímos aquí en Efesios del 15 al 23, de toda la creación. Recurre el apóstol en exaltar y poner en primer lugar la necesidad de tener fe en el Señor. Porque dice Efesios 1:15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y del amor de unos con otros, como será, así será en el reino. También ora Pablo para que seamos alumbrados, porque ya lo vimos, alumbrados con sabiduría para el conocimiento de Jesucristo. Estamos en el conocimiento de Jesucristo. Jesucristo el Redentor. Para que tengamos entendimiento, para que estemos firmes en la esperanza, para que tengamos fe futura de nuestra herencia, porque eso es importante. Si no estamos conscientes de que hay una herencia futura en el cielo, que lo hemos venido diciendo, no estamos conscientes, no se nos ha revelado que nosotros somos peregrinos, como dice Hebreos, somos peregrinos aquí en la tierra. Nos convertimos en peregrinos desde la caída. Entonces, miren, una cosa importante es que, ¿se acuerdan que dice Pablo en Corintios, porque sonará la trompeta? ¿Sí se acuerdan de eso? Porque dice, porque sonará la trompeta. ¿Qué quiere decir Pablo con eso? ¿Qué quiere decir? Hermano Héctor. Vamos a ver. Mande. ¿Qué tal, hermano? Por aquí, Mauro. Buenas noches. Buenas noches. Del comentario que acaba de hacer hace un momento antes, que decía que somos peregrinos en la tierra desde la caída. Esto entiendo, hace referencia que antes de la caída, pues el lugar que el Señor había preparado estaba en la tierra y había preparado el Edén todo para su creación, que éramos nosotros. Al haber pecado, se pierde esa morada y entonces viene el plan de redención hacia la nueva tierra que tendríamos en el Señor. Por lo tanto, es que ahí nos establecemos como peregrinos. ¿Es correcto? ¿Es así? Pues debe ser más o menos así, porque empezó el peregrinaje de Adán y Eva después de que fueron expulsados de Edén. Debemos entender que esta es una figura que no es como las peregrinaciones que vemos de gente que va de un lugar a otro, a un templo o a adorar a un ídolo. No.
O sea, peregrinaje es como sufrimiento en este caso. Y eso hace mención en Hebreos, que nosotros, nuestro verdadero destino es celestial. Ahorita acabo de hacer un resumen, no sé si lo oíste. Dice, fuimos creados desde el cielo, vivimos según el cielo, redimidos desde el cielo y viviremos en el cielo. Aquí estamos de peregrinos, o sea, estamos sufriendo. A eso se refiere. Bien, hermanos, gracias. Volviendo a que se sonará la trompeta, vamos a números 10. Números 10. Allí Moisés le da instrucciones, Dios le da instrucciones a Moisés de que haga 2 trompetas. Le dice en el versículo 1 y 2 de Números, dice Números 10, versículos 1 y 2. Jehová habló a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar a la congregación y para hacer mover los campamentos. Cuando el pueblo de Dios partió de Horeb, se organizó. Aquí mismo en el capítulo 10 de Números dice en el versículo 11, 10-11, en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio y partieron los hijos de Israel desde el desierto de Sinaí, según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Y luego viene la descripción de cómo estaban organizadas las tribus. Entonces, para mover todas las tribus, todo el pueblo de Dios, se usó una trompeta. Y vienen 2 trompetas porque se hacían diferentes señales. Aquí Pablo usa esa figura. Y sonará una trompeta porque todo el pueblo de Dios se moverá al sonido de esa trompeta. No es una cosa que Pablo haya dicho así porque sí. O sea, ustedes ahí en Veracruz tienen una iglesia de los mormones y tienen arriba uno así como un elder con una trompeta. Ellos están utilizando esta escritura porque según ellos se va a convocar a todo el pueblo de Mormón con esa trompeta, pero nosotros sabemos que la trompeta va a convocar a los hijos de Dios que creen en Jesucristo. Bueno, hermanos, el objetivo principal de reunir todas las cosas en Cristo Jesús es la iglesia. Es la iglesia. Este es el principal propósito de Dios en Cristo Jesús. Tener su pueblo celestial puro y limpio. Después de todo esto que hemos leído en Corintios, sigue el reino de Dios celestial por la eternidad. Hermanos, este no es una novela ni tampoco un sueño. Esto es la historia teológica del reino de Dios, nada más ni nada menos. Amén. Amén. Aleluya. Amén.
Qué Amén. excelente enseñanza, hermano. Híjole, he ido disfrutándola paso a paso. Yo creo que esta noche alguien si ha de tener algún comentario que dar, además del comentario del hermano Mauro, pero está excelente. El excelente misterio que se describe, ¿verdad? ¿Quién es ese misterio? Pues es Jesucristo, con Aleluya. todo lo que significa para la humanidad. Desde el libro de Efesios 1:9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito. Hermano, no sé si tengas un comentario, una pregunta para nuestro hermano Héctor en esta noche tan excelente en esta enseñanza. Adelante. ¿Quién quiere preguntar o hacer una pregunta esta noche? Hemos ya dejado de compartir el PowerPoint. Si tú quieres abrir tu pantalla, tu cámara. Siempre hay dudas, ¿verdad? Yo creo que sí. Esta noche le doy la bienvenida a mi amigo Esteban Sandoval, que se conectó un ratito, ¿verdad? Qué bueno. Este es un curso. Vamos avanzando. Ya esta es la 11ª sesión. Pero quiero hacerte una apertura del micrófono para que puedas preguntar al hermano. Si no es una pregunta, por lo menos di qué punto te gustó, resaltaste de la enseñanza, qué te queda, porque son muchas citas. Algo debe haber quedado en tu corazón o en tus notas. Sí, pastor, buenas noches. Buenas noches. Hermano Héctor, buenas noches. Buenas noches, hermana. Toda la enseñanza, toda la clase del día de hoy nos fue llevando de la mano hacia la explicación de ese misterio que está aquí enunciado. Pero a mí la experiencia cristiana profunda, que cuando uno siente esta revelación de este misterio en tu corazón, tú no sabes qué es un misterio, ni sabes qué es explicártelo, pero en la revelación de Jesucristo en la vida de uno llega como un fuego al corazón de uno y eso no, a veces no sabe uno de qué se trata, pero ya estudiando la Biblia, teniendo esta clase de enseñanzas, sabemos que esa es la revelación de ese misterio revelado a nuestros corazones. Ahora sabemos que está aquí, pero cuando lo sentimos muchos no sabíamos de qué se trataba, pero es Jesucristo revelado a nuestra vida y ese es un misterio que ahora lo entendemos, pero es una emoción que cuando uno lo descubre, cuando uno le llega a su vida, no hace uno más que llorar y llorar, porque hasta en ese momento nosotros estamos entendiendo esa voluntad que es según su beneplácito para nuestras vidas. Gracias, porque en este versículo de Efesios 1:9 está encerrada mucha enseñanza que hoy nos fue llevando usted, hermano, al entendimiento puede decirse intelectual, pero cuando uno lo siente, lo tiene, espiritual, real, vivencia, es maravilloso. Pues ese Aleluya. es el comentario. Gracias, hermana Charito. ¿Alguien tiene alguna pregunta o punto que te queda, que te deja esta enseñanza? Yo también quiero comentar algo. Adelante. Pues yo creo que de todas las clases que hemos tenido, esta a mí me pareció como la cúspide, y siempre vengo pensando que la anterior fue la cúspide, pero esta me parece que fue tremenda porque además de clase fue alabanza. Siento que esto fue una alabanza para el Señor Jesucristo porque Amén.
no solo es el Salvador, es el eje de todo, es el motivo de toda la creación. Así es. Entonces, da una dimensión tremenda de lo que el Señor Jesús es y de quién es y de quiénes somos para Él. Sí, estoy impresionado. Excelente. Me asombró a mí la parte cuando Simón o Simeón en San Lucas hace todo este análisis profético, tiene toda esta revelación de quién es el Señor. Wow, todo lo que el libro de Isaías habla de nuestro Señor da una visión que esto no fue una obra casual. Me gusta cuando en esa parte que dice, me preparaste, me hiciste cuerpo, ¿verdad? No es que el Señor haya sido creado, sino le hicieron un cuerpo por obra del Espíritu Santo, pero viene de un plan maestro maravilloso del Padre, donde el Señor se está revelando con un propósito. Como bien dice, ahora somos peregrinos porque es lo que nos debe motivar, que vamos a avanzar cada vez más en el reino hasta que un día lleguemos a la total plenitud del entendimiento de quién es Jesús. Ahora no lo podemos entender, como bien nos lo dijo nuestro hermano, dimensionar todo eso tan grande, tan maravilloso. Me gustó esa parte que dice Héctor, que es como una alabanza, porque en la medida que vamos hilvanando estos versículos, te van abriendo un entendimiento en tu capacidad, en mi capacidad de quién es Jesús. Maravilloso. ¿Alguien más tiene algún comentario? Sí, pastor, quisiera hacer otras anotaciones también, que me parecieron muy interesantes de lo que estuvo compartiendo nuestro hermano Héctor. Y algo que él decía es que lo principal del reino es la iglesia. Me queda claro también lo que dice Héctor Jr., ¿no? El eje de toda esta clase y el eje de la palabra siempre será Jesucristo. Pero es Jesucristo, no solamente Él, sino su plan de salvación y su plan de amar a su iglesia y de cuidarla, protegerla y poder preparar todo para venir por ella. Entonces, eso me deja a mí también en claro el papel que jugamos nosotros como su familia, como su iglesia, en todo este plan, en todo este eje que hoy estamos viendo, porque si no hubiera iglesia, entonces estaríamos hablando solamente de un Dios que quiere todo para Él, pero Él está vaciando su amor, vaciando su razón de ser en venir a la tierra, en subir a la cruz, en entregarse en sacrificio, todo para salvar a su iglesia. Y me deja bien en claro la importancia del amor que nos tiene a nosotros. Y hay otro comentario que decía también el hermano Héctor que a mí me vuelve a recordar cimientos importantes. Una, que nos conviene como iglesia someternos a la palabra de Dios. De nada sirve que busquemos ser buenos congregantes si no nos sometemos a la palabra de Dios. De nada sirve que nos llamemos una buena iglesia si no nos sometemos a la palabra de Dios. Y precisamente la palabra de Dios es lo que nos conviene a nosotros como personas, como hombres, como mujeres, como parte de la misma iglesia, porque ahí está su voluntad. Y si nosotros nos sometemos a su voluntad y vivimos en su voluntad, entonces seremos realmente la iglesia que el Señor vendrá a desposar, y lo que Él narra en esa historia y que termina la palabra de Dios en esa carta de amor, cuando Él viene por su iglesia en Apocalipsis, lo vamos a poder cumplir, lo vamos a poder disfrutar y podemos estar delante de Él en su presencia, adorándole, alabándole de manera directa, de una manera increíble. Y bueno, por último, porque no me quiero quedar, estoy tomando ahí mis notas, que me parecen muy interesantes. Decía también el hermano Héctor, la mejor manera de demostrar nuestro amor a Jesucristo es a través de cumplir sus mandamientos. Yo creo que eso es algo así que si con un chocolate y cosas por el estilo, un poema, una carta, bueno, que ya me están volteando por acá, pero bueno, ahorita es por la clase. Yo creo que la mejor manera de mostrarle a Dios la importancia que le damos a Él
y el papel que juega en nuestra vida es a través de cumplir sus mandamientos, de cumplir su voluntad. Y yo creo que como iglesia tenemos que enfocarnos para ello. O sea, esos son puntos que a mí me dejan en claro lo que él vino a hacer por mí en la cruz, la razón desde que antes de que yo naciera ya estaba yo en sus pensamientos, y lo que él estuvo preparando todo este tiempo para poder darme un lugar, darme un espacio junto a él. Hermano Héctor, muchas gracias por la clase de hoy. Fue muy padre. Gracias. Amén. Bien, gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario? Yo, el hermano Mauro me ganó lo que quería decir con Bueno, ese último punto. Lo que dijo el hermano Mauro más. Lo que dijo más, el plus, el final, me gustó. Bueno, pues me sorprende mucho cómo Jesucristo tenía preparado desde la eternidad un plan con nosotros. Y me gustó que no hay una manera en la que yo pueda expresar mejor mi amor a Dios que haciendo cumplir su palabra, y que no importa si alguien más no me ama, yo debo de amar a mi prójimo. Eso me tocó ahí. Muy bien, muchas Amén. gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario esta noche? Yo, pastor. Adelante, hermano Evaristo. Mire, yo estoy casi chillando porque veo cómo en este tiempo que nuestra generación después de Jesucristo haber nacido, yo creo que somos agraciados, pastor. Pero también me queda claro que tenemos una gran responsabilidad porque, bueno, así como Dios nos dio la oportunidad de llamarnos y de estar escudriñando su palabra, pues realmente también me queda claro que esa es una gran responsabilidad de compartir su amor, sus buenas nuevas, el evangelio. Y sí, esa parte, como dijera Nancy, me pega en el corazón, porque efectivamente somos agraciados, pero tenemos una gran responsabilidad el hecho de conocer su palabra, ¿no? Así es, hermano. Muy buen comentario. ¿Alguien tiene otro comentario? Anímate a dar un comentario, no te preocupes. Somos 29 personas conectadas y es muy bueno que expreses tu comentario. A lo mejor tienes una duda, ¿verdad? Fíjate que Dios nos va llevando en un nivel de conocimiento y Dios no desprecia a nadie. Dios no dice, no te voy a contestar porque tú estás en principiantes, o solamente te voy a hacer caso a ti porque estás en los avanzados. No, nuestro amado Dios a todos nos da la medida de la fe y nos va abriendo el espectro de su revelación a nuestra vida. Y tú estás en este curso porque es la voluntad de Dios que aprendas y que tomes esto para tu vida. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, como siempre decimos, hable hoy o guárdeselo para siempre. Bueno, amados hermanos, si nadie más quiere dar un comentario, ponemos Perfecto. Va a la segunda ventana. En la segunda ventana se añaden, Saki, si nos pueden apoyar abriendo su cámara, si es factible. Vamos a ver. Pero ella no la puede abrir. Ok, perfecto. ¿Listos? Ahí va la segunda. Sonrían. Va de 3-1 nuevamente. Hermana Heréndira, se le ve la cabecita. Ándele, ahora sí, hermana, ahora sí. ¿Otra vez? Ya. Pues sí, hermana, ya va a salir otra vez. Aproveche. Es gratis. Ok. Porque el ministerio es gratis. Ya luego les mando la cuenta para una ofrenda a la tierra de gloria. Claro que ¿Listo? sí. Ahí les va. 3, 2. Gracias, hermana. 3, 2, 1. Sonrían. Listo, hermanos. Gracias, hermano. Muchísimas gracias por su paciencia, por su sonrisa. Excelente. Tengan una bonita noche, cuídense y son Igualmente. parte del reino. Excelente. Hermano Héctor, nuestro agradecimiento por esta enseñanza bien bonita. Saludos a todos. Dios les bendiga. Saludos, Hermano Héctor, muchas gracias. Hemos Gracias. aprendido Dios les mucho bendiga, con hermano. esta enseñanza. Gracias. Que Dios lo bendiga. Amén. Igualmente. Bendiciones, hermano Héctor. Saludos, Esteban. Saludos, hermano Buenas Héctor, noches, familia. saludos a la hermana Dios les Eva. bendiga. Saludos para todos. Bye. ¡Saludos! Bye.
Nahum, yo te he peinado ahora sí, Nahum, qué bueno, qué gusto. Hola, ¿qué tal? Aquí andamos. Pues más o menos, ¿eh? Bendiciones. Bendiciones para Gracias, todos. hermano No Héctor. preguntaste nada ni comentaste nada, Nahum, te extrañamos, ¿eh? Es el Es que milagro de la foto de ella. entramos un poquito tarde, pastor, porque andamos ocupados La y cámara chiquita. ¿cuándo sube la clase? Que ya vea. Hoy en la noche yo creo que la dejo bien tenerla. Ah, muy bien. Y luego se nos desconectó el celular y ya no la vimos completa, pero ahí estamos, pendientes, Pendiente. interesados en esta clase. Gracias. Les bendiga. Buenas noches. Buenas noches. A todos. Adiós. Saludos, hermano Héctor. Diles adiós. Diles adiós. No, no te caes. Diles adiós. Dile adiós. Ay, ¿quieres estar bien?